¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial algunos soldados juraron haber visto ángeles en medio del combate? Ocurrió en batallas donde la muerte era segura, balas cayendo, explosiones constantes y hombres esperando no salir con vida. Entonces pasó algo extraño. Varios soldados afirmaron ver figuras luminosas entre el humo, de pie, inmóviles, justo antes de que las balas fallaran su objetivo. Regimientos completos sobrevivieron sin explicación lógica. Las armas funcionaban. Los disparos fueron directos, pero nadie cayó. Después de la guerra, muchos testigos guardaron silencio. Otros dijeron lo mismo, sin conocerse entre ellos. ¿Intervención divina? ¿Alucinación colectiva por el horror? Nadie lo pudo probar. Pero desde entonces, algunos campos de batalla dicen que aún están vigilados. ¿Sabías que en 1977 una transmisión de televisión fue interrumpida por una voz que decía «no ser humana»? Ocurrió en Inglaterra. La señal se cortó sin aviso. La imagen siguió normal, pero el audio cambió. Una voz metálica habló durante 6 minutos. Dijo venir de un comando intergaláctico. Ordenó a la humanidad abandonar las armas o enfrentar su destrucción. Los técnicos intentaron cortar la señal. No pudieron. La transmisión no estaba entrando. Parecía superponerse. Millones escucharon el mensaje en tiempo real. Al terminar, la señal volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Nunca se identificó al responsable. No hubo arrestos. No hubo explicación técnica definitiva. El archivo original desapareció. Solo quedan grabaciones incompletas y testigos, porque esa noche la televisión no transmitió un programa. Transmitió una advertencia. ¿Sabías que en algunos bosques de Estados Unidos aparecen escaleras solitarias que no llevan a ninguna parte? Rescatistas las han encontrado en medio de la nada, sin casas, sin ruinas, solo una escalera perfectamente intacta. Al principio pensaron que eran restos de incendios, pero algo no encajaba. Los animales evitaban acercarse, y los perros se negaban a olfatearlas. Algunos rescatistas admitieron haber subido, y después de hacerlo, perdieron la noción del tiempo. Horas desaparecidas, recuerdos borrosos, sensación de no haber vuelto solos. Con los años, los protocolos cambiaron. La orden ahora es clara. Si ves una escalera en el bosque, no te acerques, y jamás la subas. Porque no todas las escaleras llevan hacia arriba. Algunas solo existen para recordarte que hay cosas esperando a que des el primer paso. ¿Sabías que algunos empleados nocturnos de restaurantes de carretera aseguran atender a clientes que oficialmente no existen? Todo comienza igual. Un auto se detiene a las 3:17 de la mañana. Una persona entra, empapada, silenciosa. Pide café. Siempre café. Las cámaras la graban. El ticket se imprime. Todo parece normal. Pero cuando el empleado vuelve con la taza, la silla está vacía. La puerta nunca se abrió. El café sigue caliente. Días después, alguien revisa los registros. La descripción del cliente coincide con personas fallecidas en accidentes ocurridos exactamente frente a ese restaurante. Misma hora, mismo pedido, mismo final. Los trabajadores renuncian. Los locales siguen abiertos, porque en algunas carreteras, los muertos aún no saben que ya llegaron a su destino. ¿Sabías que, en los años 80, empleados de McDonald's afirmaban escuchar voces saliendo de los congeladores después de medianoche? Al principio eran susurros, palabras incompletas, como si alguien hablara desde detrás del metal. Pensaron que era el frío o el cansancio del turno nocturno, pero las voces siempre empezaban a la misma hora, 12:17 de la mañana. Al revisar las cámaras, el audio captaba algo peor, golpes desde dentro del congelador, cuando estaba vacío. Ese mismo año, varias personas desaparecieron en el vecindario. Nunca se encontraron cuerpos, nunca hubo sospechosos. Un exgerente declaró que una noche escuchó su nombre. Dijo que venía del congelador industrial. Renunció al día siguiente. El local fue remodelado, los equipos cambiados, los reportes archivados. Pero algunos dicen que, si te quedas después del cierre, el frío todavía recuerda quién no salió jamás. ¿Sabías que algunos empleados de cines antiguos escuchan aplausos cuando el cine ya está cerrado? Todo comienza después de la última función. Luces apagadas, salas vacías, silencio absoluto. Los trabajadores entran a limpiar y de pronto, aplausos lentos, uno por uno, como si alguien agradeciera una película que ya terminó. Revisan las cámaras, no hay nadie. Revisan las salas, las butacas están vacías, pero algunas se balancean solas. Archivos históricos revelan algo peor.
En los años 40, varios cines se incendiaron con personas atrapadas dentro. Murieron aplaudiendo, según testigos, por el humo, por el pánico, por no poder salir. Desde entonces, siempre a la misma hora, los aplausos regresan. Dicen que no celebran la película. Celebran que alguien más vino a acompañarlos en la oscuridad. ¿Sabías que, en los años 80, varios empleados de turno nocturno desaparecieron después de atender a clientes que nunca aparecieron en las cámaras de seguridad? Todo comenzaba igual. Turno de madrugada, luces blancas, local vacío. Hasta que alguien entraba. Los empleados juraban ver a una persona hacer fila, pedir comida y pagar en efectivo. Pero al revisar las cámaras, no había nadie frente al mostrador. Peor aún, las cajas registraban la venta, las puertas se abrían y el ticket se imprimía solo. Algunos trabajadores llamaron a la policía, otros renunciaron esa misma noche. Los que no lo hicieron, simplemente no volvieron. Sus últimas grabaciones muestran algo inquietante. Los empleados mirando fijamente al vacío, como si alguien les hablara en voz baja. Los casos fueron archivados, las cintas confiscadas y los locales siguieron abiertos. Porque a veces, el cliente no viene a comer, viene a llevarse algo más. ¿Sabías que empleados del Área 51 declararon que existen archivos que jamás deben abrirse? Todo empieza con documentos sellados, más antiguos que la base misma, sin firmas, sin fechas. Extrabajadores dijeron que quienes los revisaron renunciaron al día siguiente. Algunos en silencio absoluto, otros con ataques de pánico. Según testimonios, esos archivos no hablan de tecnología. Hablan de incidentes, de pruebas que salieron mal, de algo encontrado, que nunca debió ser estudiado. Un guardia afirmó que una noche escuchó golpes desde una sala vacía. Las cámaras se apagaron. Los archivos seguían ahí. Al amanecer, el sello estaba roto. Y el archivo, abierto. Desde entonces, nadie volvió a entrar a esa sala, porque hay secretos que no están clasificados para protegernos, sino para protegernos de ellos. ¿Sabías que, en algunos campamentos de Estados Unidos, los guardabosques recibían llamadas nocturnas de niños que no existían? Todo comenzó en los años 70. Radios encendidas a medianoche. Voces infantiles pidiendo ayuda desde el bosque. Los guardabosques salían a buscarlos. Nunca encontraban a nadie, ni huellas, ni tiendas, ni registros. Lo inquietante vino después. Al revisar los archivos, descubrieron que los nombres de los niños que llamaban no figuraban en ningún censo. Peor aún, algunos nombres coincidían con niños desaparecidos décadas antes, en esos mismos campamentos. Las llamadas siempre ocurrían a la misma hora, siempre desde zonas donde nadie debía acampar, y siempre se cortaban cuando alguien se acercaba demasiado. Hoy, muchos de esos parques siguen abiertos, pero los radios aún se encienden solos por la noche, y dicen que si escuchas a un niño llamarte desde el bosque, ya es demasiado tarde para volver. ¿Sabías que, durante la Guerra Fría, trabajadores de fábricas escuchaban golpes bajo sus pies, en túneles que oficialmente no existían? Ocurría de noche. Turnos largos, máquinas apagadas. Primero eran vibraciones suaves, como si alguien caminara bajo el suelo de concreto. Los supervisores decían que eran tuberías viejas, pero los golpes respondían. 3 toques, pausa, otros 3. Algunos empleados bajaron al sótano, planos sellados, puertas soldadas, y detrás de ellas, silencio absoluto. Días después, varios trabajadores desaparecieron. Sus tarjetas marcaron entrada, nunca salida. El gobierno clausuró las fábricas, declaró los túneles como rumores sin fundamento. Los documentos fueron clasificados por décadas. Hoy, esos edificios siguen en pie, y quienes se acercan de noche aseguran oír lo mismo. Golpes lentos, pacientes, como si algo todavía estuviera esperando que le abran la puerta.